Bueno, vamos a entrar en la plática del día de hoy y con la plática del día de hoy mi intención es ah, tocar el tema de la Navidad, que obviamente el próximo domingo vamos a estar celebrando juntos ah, la Navidad aquí en la iglesia. Y le puse por título a la plática, puso su tienda entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. El apóstol Juan, en el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, escribió una frase corta, pudiéramos decir, pero profundamente disruptiva. Y déjame te explico lo que significa que algo sea disruptivo, ¿sí? Y es que cuando algo es disruptivo, significa que no encaja en el sistema actual. Significa que cambia las reglas del juego. Cuando algo es disruptivo, provoca resistencia porque altera el orden establecido. Así que lo que Juan dijo, y que vamos a leer juntos, es algo disruptivo, es algo que cambia las reglas del juego, es algo que altera el orden de lo establecido y por eso mucha gente se resiste a esta verdad que dice Juan. Y Juan escribió lo siguiente, Juan escribió, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, tú y yo somos cristianos, ¿verdad? Que leemos la Biblia, que sabemos, ¿verdad? Cuando vemos la palabra verbo, ¿verdad? Sabemos de lo que está hablando Juan. Pero quiero que pienses por un momento como un judío o como una persona del primer siglo que está escuchando por primera vez esta verdad. El verbo, ¿verdad? Que Juan nos explica, es Dios mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta idea de que Dios se haga hombre es totalmente disruptiva. Es algo que cambia las reglas del juego, es algo que cambia nuestros conceptos de Dios, nuestros conceptos de la religión, nuestros conceptos de nosotros mismos. Pero eso es lo que está diciendo Juan. El verbo, Dios, se hizo hombre y habitó con nosotros. Esta verdad que Juan dice introduce una ruptura significativa en una estructura establecida, generando un nuevo marco de comprensión o funcionamiento. En otras palabras, lo que Juan está diciendo cambia todo, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad? Nosotros estamos 2000 años después, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús, pero tenemos que entender que esto que para nosotros es tan cotidiano, esto que para nosotros es tan común, esto que nosotros lo vemos tan normal, Dios se hizo hombre, es tan increíble, es tan impresionante, ¿verdad? Que si somos honestos, si somos sinceros y profundizamos un poco más en lo que estamos diciendo, vamos siendo honestos, es difícil de creer. ¿Cómo que Dios se hizo hombre? ¿Cómo que Dios se hizo como uno de nosotros? ¿Es eso posible? ¿Es eso real? Obviamente, ¿verdad? Tú y yo creemos que sí. Y es lo que los escritores de los evangelios nos dicen, que esto fue lo que sucedió en la noche de Navidad. Dios se hizo hombre. Pero en el idioma original en que fue escrita la Biblia, este pasaje literalmente dice lo siguiente. Dice, el verbo, Dios, se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. O sea, si tú y yo agarramos las palabras del original y las traducimos literalmente al español, lo que Juan dice es, Dios se hizo carne, se hizo como nosotros, se hizo hombre, se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y tenemos que entender, ¿verdad?, cómo las tiendas, obviamente en aquel tiempo eran más utilizadas que en nuestro tiempo para que fueran el lugar donde vives. Aparte, el pueblo de Israel tenía esta historia del tabernáculo, que era una tienda donde estaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Pero aquí está Juan diciendo,
Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. En otras palabras, decidió vivir entre nosotros. Puso residencia entre nosotros. Y cuando tú y yo vemos estas palabras, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que la venida de Jesús no fue una visita temporal. ¿Sí? Jesús no vino a la tierra con esta idea de una visita temporal. No fue una aparición tampoco, ¿verdad? A veces cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de ángeles, hablamos de apariciones, ¿verdad? Algo que sucede por un momento, pero luego deja de ser. No, Jesús no vino de esta manera. Dios vino a unirse a nuestra humanidad para siempre. Eso es lo que tú y yo leemos en los evangelios, que Dios vino a la tierra y puso su tienda entre nosotros. En otras palabras, decidió vivir entre nosotros. Cuando entendemos esto, cuando tú y yo entendemos lo que Juan está diciendo, la Navidad se convierte en la realidad en la cual vivimos y nos movemos. En otras palabras, tú y yo como cristianos debemos de vivir nuestra vida todos los días, debemos de movernos, de actuar, de accionar en nuestra vida bajo el entendimiento, bajo la comprensión de que Dios vino a vivir entre nosotros, que Dios puso su tienda entre nosotros, que Dios es nuestro vecino, si pudiéramos decirlo de alguna manera, que está más cerca de nosotros, que está más cerca de lo que tú y yo a veces creemos o pensamos o nos imaginamos. ¿Sí? Y yo espero, ¿verdad?, que este fin de año, este tiempo de Navidad nos enseñe esa verdad, de que Dios realmente vive entre nosotros a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo. Y lo que quiero hacer el día de hoy es hablar de cómo Jesús sigue siendo hombre. Obviamente Jesús, ¿verdad?, en su cuerpo físico no está entre nosotros. Tú y yo sabemos que hubo una ascensión, ¿verdad? Ese día en el que Jesús ascendió al cielo. Pero hay muchos pasajes en la Biblia, especialmente obviamente en el Nuevo Testamento, que nos muestran la humanidad de Jesús después de su resurrección, en su ascensión y después de su ascensión. Porque a veces tú y yo podemos cometer el error de pensar que Jesús fue hombre mientras vivió aquí en la tierra. Esos 33 años más o menos fue el tiempo en el que Jesús fue hombre. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice y eso no es lo que Juan está tratando de decirnos. Cuando Juan dice, ¿verdad?, se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su tienda entre nosotros. En el original te da un entendimiento mayor, porque dice, puso su tienda, hizo residencia entre nosotros. No solamente habitó por un tiempo, no, puso su tienda entre nosotros. Eso nos habla de algo que no es temporal, ¿sí? Así que vamos a ver algunos de estos pasajes que nos ilustran, que nos ayudan a entender cómo Jesús sigue siendo hombre. Sí, es verdad, Jesús está a la diestra del Padre. Sí, Jesús está en el cielo a la diestra del Padre, pero sigue siendo hombre. Veamos, por ejemplo, después de la resurrección. Jesús se le aparece a sus discípulos, ¿verdad?, que están desconcertados, no saben si creer en esto que están escuchando, de que Jesús resucitó, pero Jesús se les aparece, Jesús llega a donde ellos están y dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme, vean, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. ¿Sí? Y aquí podemos ver, ¿verdad?, esta primera evidencia, ¿verdad?, que aún después de su resurrección, Jesús sigue siendo hombre, sigue siendo humano. ¿Sí?
Y recuerda que este es uno de los grandes misterios de nuestra fe. Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. ¿Sí? Obviamente el día de hoy nos estamos enfocando en la parte humana de Jesús, en esta verdad de que Jesús es completamente hombre. ¿Sí? Y Jesús, ¿verdad? Al presentarse con ellos y decirles, tóquenme, véanme, tengo hueso, tengo carne, ¿verdad? No soy un espíritu solamente. Jesús está anticipando a la objeción, que iba a ser la más común. Oh, esto fue una aparición. Y tal vez ahorita utilicé la palabra equivocada. Dije, Jesús se les aparece, ¿verdad? No, Jesús llega con ellos físicamente. Y tiene que sacarlos de esta confusión en la que podían caer de pensar que era una aparición de un espíritu. Y les dice, no, tóquenme. Tengo hueso, tengo carne. ¿Sí? Sigue diciendo el pasaje, o creo otro pasaje, dice, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. El cuerpo de Jesús, aunque la Biblia nos dice que era un cuerpo transformado después de su resurrección, las heridas seguían ahí. ¿Sí? Tú podías todavía tocar las heridas de sus manos, de sus pies, de su costado. Hay continuidad entre el cuerpo crucificado y el cuerpo resucitado de Jesús. Sí, es un cuerpo glorificado, pero al mismo tiempo es el mismo cuerpo. ¿Sí? Con heridas, con la evidencia de la crucifixión. Dice otro pasaje, como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió entre ellos. Y aquí tú y yo podemos ver este esfuerzo de Jesús, ¿verdad? Para asegurarnos, obviamente a sus discípulos, pero a todos nosotros, sigo siendo hombre, sigo siendo humano. ¿Sí? Y dice la Biblia que come, ¿sí? Literalmente come pescado asado. ¿Sí? Y Jesús come, ¿verdad? Para confirmar la realidad de su humanidad. Tal vez Jesús no tenía hambre, ¿verdad? Pero era importante que los discípulos lo vieran comer para que entendieran que la resurrección de Jesús había sido física. Su cuerpo literalmente, el cuerpo que había sido maltratado, que había sido crucificado, ese mismo cuerpo con las mismas heridas, con las evidencias de la crucifixión, había resucitado. ¿Sí? Y Jesús seguía siendo humano, seguía siendo hombre después de la resurrección. Y luego podemos ver esta verdad en su ascensión. Y vamos a leer el pasaje de la ascensión de Jesús. Dice, mientras ellos, hablando de los discípulos, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube los ocultó de su vista. Entonces ellos están viendo el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Porque lo pueden ver que está ascendiendo al cielo. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, y quiero que pienses un poquito en esa frase, este mismo Jesús que ha sido que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y dice el evangelista, ¿verdad? Este Jesús que ustedes conocen, este Jesús que resucitó, este Jesús que tocaron sus heridas, que comieron con él, este Jesús que ustedes pueden reconocerlo físicamente, ¿sí? Va a volver de la misma manera. Quiere decir, ¿verdad? Que si tú y yo hubiéramos vivido cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿verdad? Y nos convertimos en sus discípulos. Hubiéramos sido uno de los primeros discípulos de Jesús en el primer siglo.
Pero lo vimos en las calles de Jerusalén, en los pueblos de Israel. Cuando Cristo vuelva y nosotros seamos resucitados, lo vamos a reconocer. Es Jesús, es el mismo Jesús que caminaba por Israel, es el mismo Jesús que caminaba en Jerusalén. ¿Sí? El Jesús que asciende es el mismo que resucitó. Y la promesa es que ese mismo Jesús va a volver a venir. De la misma manera, físicamente va a venir a estar entre nosotros. Pero luego también tenemos pasajes que nos hablan de la humanidad de Jesús después de su ascensión. Que nos habla de cómo es Jesús en este momento, en este tiempo, en la actualidad de nosotros. El primer pasaje que te quiero hablar es el pasaje de Esteban. Esteban es el primer mártir, es el primer cristiano que muere por el nombre de Jesús, por ser fiel a Jesús. Y la Biblia nos dice que matan a Esteban apedreándolo, pero esto sucede antes de que Esteban muera. Dice, pero Esteban, mientras está siendo apedreado, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Y qué? Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, veo el cielo abierto. ¿Y qué más? Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces aquí tenemos a Esteban teniendo esta imagen, viendo, ¿verdad? Porque el pasaje no nos dice que es una visión, nos dice que él está viendo el cielo y que ve a Jesús, que ve al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban, ¿verdad? Que está viendo hacia el cielo, que ve a Jesús en el cielo. Él no dijo, veo el Espíritu de Jesús. ¿Sí? No. Él dijo, veo al Hijo del Hombre. Y la palabra o la frase el Hijo del Hombre era la palabra, la frase que Jesús había acuñado, que Jesús había adoptado, que Jesús había dicho, esta frase habla de mí, que se encuentra en el libro de Daniel, diciendo, yo soy verdaderamente humano. Soy hijo de hombre. Sí, es el Hijo de Dios. Y tú y yo, ¿verdad? Regularmente nos enfocamos y cantamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y es una verdad fundamental en nuestra fe que tú y yo debemos de abrazar. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, pero también verdaderamente es hijo de María. Jesús realmente se formó en el vientre de María como cualquier otro ser humano. Así que Esteban está diciendo aquí, lo estoy viendo, pero es el Jesús que tú y yo conocemos. Está a la diestra del Padre en el trono celestial, pero sigue siendo el Jesús que tú y yo conocemos. El Jesús que nos decía que Él era el Hijo del Hombre. Cuando pensamos en Pablo, ¿sí? el teólogo, ¿verdad?, que escribió la gran parte del Nuevo Testamento, Pablo ve teológicamente a Jesús como hombre. Obviamente lo ve como Dios, pero lo ve como hombre. Pablo escribió, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Pablo no dice Jesucristo el que fue hombre. ¿Quién es el mediador entre nosotros y Dios? Jesucristo el que fue hombre. No. Pablo dice el que es mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo, hombre. El que está a la derecha del Padre. El que resucitó y que tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío. El escritor de Hebreos dice algo parecido a lo que dice Pablo. Y dice el escritor de Hebreos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.
Aquí en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sacerdote. Pero dice que este sacerdocio de Jesús es permanente. ¿Sí? Que Jesús permanece para siempre. Jesús es el nombre, ¿verdad?, que se le dio a este niño que nació, este niño de carne y hueso que nació. Se llamaba Jesús. ¿Y sabes qué? Muchos de las personas que vivían en Israel en el tiempo de Jesús se llamaban Jesús. ¿Sí? Mientras Jesús era niño, iba a la escuela, había amiguitos de él que se llamaban Jesús, como él. ¿Sí? Era humano. Así que aquí está el escritor de Hebreos diciendo, pero Jesús permanece para siempre. La realidad de quién es Jesús, su humanidad, el haberse hecho hombre, permanece para siempre. Por eso dice, su sacerdocio es imperecedero. Por eso su sacerdocio nunca ha acabado. ¿Sí? E intercede por nosotros siempre delante de Dios. Ahora, cuando tú y yo pensamos en interceder, pensamos en orar, ¿verdad? Si yo te digo, pueden interceder por mí, pueden orar por mí, ¿verdad? Tú y yo nos imaginamos que vamos a nuestra casa, a tu closet, a tu cuarto, te arrodillas o como tú ores, ¿verdad? Y empiezas a orar por mí o empiezas a interceder. Y cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús intercede por nosotros siempre delante del Padre, tal vez nos imaginamos a Jesús orando, ¿verdad?, pidiendo por nosotros, ¿verdad?, hablando. Y no estoy diciendo que no lo pueda hacer, pero la manera en que Jesús intercede por nosotros es porque en la presencia de Dios, en la divina Trinidad, siempre está Jesús humano siendo parte de la Trinidad. Eso es lo que hace que Jesús sea nuestro intercesor todo el tiempo. Su presencia como parte de la Trinidad. El sacerdocio de Jesús depende de su encarnación. Depende de que realmente Jesús fue hombre, porque un sacerdote representa a alguien que es como él delante de Dios. La característica de los sacerdotes del pueblo de Israel es que eran tomados de entre el pueblo para ser mediadores entre el pueblo y Dios. La razón por que Jesús es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro sacerdote, es porque Él es como nosotros. Es como uno de nosotros. Ahora, y esperamos que estos pasajes te ayuden, ¿verdad?, a entender esta realidad. Jesús sigue siendo humano. Y ponte a pensar un poco la implicación de esto. Es decir, que cuando pensamos en Dios, ¿verdad?, cuando pensamos en que Dios vive en el cielo, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, tiene su trono, en ese concepto que nosotros tenemos de Dios, lo que la Biblia nos dice, en este momento, en Dios mismo, en la Trinidad de Dios, está un hombre. Jesús hombre. Jesús el Hijo del Hombre. Por eso la humanidad no puede ser separada de Dios, nunca va a ser separada de Dios. ¿Por qué? Porque somos parte de Dios mismo. Dios decidió hacernos parte de Él mismo. Y esa es verdad, debe de transformarnos. Así que quiero terminar hablándote de las implicaciones para nuestra vida de esta realidad que Jesús sigue siendo hombre. Una realidad en la cual como cristianos, como creyentes, tú y yo vivimos y nos movemos. Tal vez tú batalles un poco cuando te digo, ¿verdad?, que en la Trinidad hay un hombre, Jesucristo hombre. No resistas esa verdad. No te quiera dar vergüenza esa verdad, porque a Jesús no le da vergüenza. Jesús abrazó esa identidad, la hizo suya y ascendió al cielo con esa realidad. Esa realidad nos debe de levantar a nosotros. Debe de influir cómo pensamos acerca de nosotros, acerca de los demás, acerca de personas diferentes a nosotros.
Así que déjame hablarte de las implicaciones de esta realidad en la cual como cristianos tú y yo debemos de vivir y movernos. Número uno, si Cristo sigue siendo humano, entonces nuestra humanidad es algo que Dios tiene en alta estima. Si en la Trinidad, si en el trono de Dios está Jesús hombre, con su humanidad, con ese cuerpo marcado por la crucifixión, ¿sí? Quiere decir que Dios tiene en alta estima nuestra humanidad. Tú y yo hemos sido entrenados para pensar que como humanos somos lo peor, somos lo peor de este mundo, lo más malo, ¿verdad? El error más grande de Dios. Y no. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Dios no comete errores, pero si pudiéramos decirlo de alguna manera. No, la humanidad es lo más preciado para Dios. Los seres humanos somos lo más preciado para Dios. Al extremo que Dios toma nuestra naturaleza y la lleva a su presencia en sí mismo, en Cristo Jesús. Esta siguiente frase dice: la gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo. Esto lo dijo un padre de la iglesia en los primeros siglos, San Ireneo. La gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo. Quiere decir, ¿verdad? Cuando tú piensa un poco en la frase, ¿verdad? La gloria de Dios. Es entender que tú y yo, por ser humanos, por el amor que Dios nos tiene a nosotros, cuando tú y yo vivimos de cierta manera, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Dios, traemos gloria a Dios. Número dos, si Cristo sigue siendo humano, entonces ser humano no es una limitante, sino una aspiración que abrazar. Déjame, te lo digo de esta manera. A veces cuando tú y yo pensamos en nuestra humanidad, siempre la vemos como una limitante. Porque soy humano, soy débil. Porque soy humano, soy pecador. Porque soy humano, ¿verdad? No puedo hacer todo lo que quiero, ¿verdad? Y tenemos todas estas listas de cosas por qué ser humano no es bueno. ¿Sí? Pero si Cristo sigue siendo humano, entonces ser humano no es una limitante, es una aspiración que abrazar. En otras palabras, en la realidad de que tú eres un ser humano, en ti mismo, en lo que tú ya eres, está el potencial increíble de ser el ser humano que Dios diseñó que tú fueras. El ser humano que Dios diseñó que yo fuera. Quiere decir que el camino para crecer, el campo para avanzar es increíble. Es tan grande como el horizonte. Si tú y yo entendemos esta verdad, no veas tu humanidad como una limitante para acercarte a Dios, ni para crecer, ni para avanzar. Porque si Cristo es humano, si Cristo es hombre y está en la presencia de Dios, quiere decir que nuestro potencial de crecer, de mejorar, de avanzar es increíble. Lo tenemos que ver de esa manera. El Hijo de Dios se hizo hombre para mostrarnos lo que realmente significa ser humano y para que nosotros llegáramos a ser como Él. Quiero que pienses por un momento, ¿verdad? Dios decide crearnos. Dios decide crear al ser humano y lo crea a su imagen y a su semejanza. Obviamente, ¿verdad? No sabemos la historia. Como humanos caemos. Caemos de ese estado original en el que Dios nos hace, en el que Dios nos crea. Y después de ahí, ¿verdad? La historia de la humanidad literalmente es de caída, es de bajada. Caemos en todo tipo de pecados, en todo tipo de crímenes, en todo tipo de cosas horribles. Pero el Padre envía a su Hijo Jesucristo a vivir entre nosotros,
a vivir como Él tenía la intención que todos los seres humanos viviéramos. Jesús es conocido en el Nuevo Testamento como el segundo Adán. El primer Adán falla en su misión. El primer Adán, el llamado del primer Adán era reflejar a Dios en medio de la creación. Extender la influencia de Dios, la sabiduría de Dios a todo el mundo. Lo puso en un jardín, pero ese jardín, el propósito era que se extendiera a todo el mundo. Pero el primer Adán falla, peca. Pero luego llega el perfecto Adán. Este ser humano, ¿sí?, que nos va a mostrar a todos los demás seres humanos lo que es ser un ser humano perfecto. Y es en Jesús la primera vez que los seres humanos vemos a un ser humano en todo su potencial. Ese ser humano, ¿verdad?, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de verdad, en la persona de Jesucristo. Así que Jesús viene para decirnos: tu humanidad no es una limitante. Tu humanidad ni siquiera es el problema realmente. ¿Por qué? Porque te voy a demostrar lo que el perfecto ser humano puede ser. Y después de vivir entre nosotros y de demostrarnos esa realidad, nos invita a que seamos como Él. Y no solamente nos invita y luego nos deja solo, no, nos invita y nos ayuda a que seamos más como Él. Si es un proceso, si es lento, si nos va a tomar toda la vida y la eternidad, si quieres verlo de esa manera, pero la invitación es ser como Él. Así que nuestra humanidad, conéctala con esta idea de aspiración. Yo, con lo que Dios ya me dio, yo puedo aspirar a llegar a ser como Jesús. ¿Qué significa la palabra aspiración? Significa el deseo profundo y sostenido de llegar a ser mejor, que orienta nuestras decisiones, esfuerzos y crecimiento a largo plazo. Quiere decir, ¿verdad?, que si tú estás en una relación con Jesús ya personalmente, o estás aquí en la iglesia, esa es una de las evidencias, ¿verdad?, que estás en la relación con Dios, pero tu relación con Dios es más profunda que solamente venir a la iglesia. Tú estás en una relación real con Dios. Y ya está en ti esa semilla de este pasaje, una aspiración en ti de ser mejor. Pero no es una aspiración de ser mejor solamente en términos humanos. No, hay una semilla en nosotros, una aspiración en nosotros de ser mejor que apunta a Cristo. Cuando tú y yo definimos como cristianos qué queremos llegar a ser, apuntamos a Cristo. Y créeme, a veces los principios del carácter de Cristo, las cualidades del carácter de Cristo no son las más admiradas en el mundo. No son las más admiradas en la sociedad, entre los países. Pero cuando tú y yo pensamos en ser mejores, pensamos en ser como Cristo. Dice el siguiente pasaje, hablando de lo que hacemos en la iglesia, de ser instruidos, de aprender la palabra de Dios. Dice: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es la humanidad perfecta? ¿Cuándo los seres humanos vamos a ser más perfectos? ¿Cuándo tú individualmente vas a ser más perfecto? ¿Sí? Cuando nos conformemos, dice Pablo, a la estatura de Cristo. Nuestro único punto de relación, nuestro único punto en el que podemos saber cómo estamos, cómo vamos en esta vida es Cristo. Es el único que nos puede decir cómo vamos, qué está pasando en nosotros. Es Cristo.
Siguiente punto. Si Cristo sigue siendo humano, entonces está comprometido con nuestra humanidad para siempre. La humanidad de Jesús es parte del futuro de Dios para el mundo. El que Jesús sea humano y esté en la Trinidad con esa parte humana es la garantía de renovación del mundo material. El cielo no cancela la tierra. El cielo confirma y promete su renovación. Yo entiendo, ¿verdad? Y hablamos así, yo hablo así a veces, en algunas veces. Y muchos cristianos hablamos, ¿verdad? Como nos vamos a ir al cielo. Cuando me muera, ¿verdad? Me voy a ir al cielo. ¿Cómo se nos enseñaba a evangelizar y llegabas con la gente, ¿verdad? Para evangelizar. Oye, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Verdad? ¿O a dónde crees que te vas a ir? Al cielo o al infierno. Pero entre más leo la Biblia, entre más leemos la Biblia, nos damos cuenta que la promesa no es irnos al cielo. Ahora, la Biblia sí habla de este lugar temporal en el que los creyentes vamos cuando morimos. Pero cuando la Biblia habla del fin de todas las cosas, como nosotros las conocemos, no habla de que nos vamos a ir al cielo. La Biblia habla de que Jesús va a venir a la tierra a vivir entre nosotros. Hacer su casa, dice en el libro de Apocalipsis, entre los seres humanos. Así que cuando tú y yo pensamos por qué Jesús decide ser humano, pero también cuando asciende al cielo, cuando regresa al Padre, no se olvida de su humanidad, no abandona su cuerpo, ¿sí? Sigue siendo hombre. ¿Por qué? Porque no podemos separar nuestra humanidad, no podemos separar a los seres humanos del futuro que Dios tiene para su creación. Tú y yo somos parte esencial del futuro que Dios tiene para su creación. Entonces, la esperanza cristiana no es irnos al cielo, es que Jesús vuelva a la tierra. Esa es la esperanza cristiana. Siguiente punto es, si Cristo sigue siendo humano, entonces Dios no solo sabe de nuestro dolor, lo recuerda. Y aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? A veces cuando tú y yo hablamos de que Jesús entiende nuestro dolor, que la Biblia es muy clara al decirnos por qué Jesús entiende nuestro dolor, pero a veces a nosotros se nos olvida. La razón por que Jesús entiende nuestro dolor es porque Él lo experimentó mientras vivió. Él lo experimentó no solamente en la cruz, Él lo experimentó durante su vida, como nos sucede a nosotros. El Hijo del Hombre, a la diestra del Padre, es el varón de dolores y experimentado en quebranto. Es el Cristo crucificado. ¿Quién está a la diestra del Padre? El Cristo que pasó por el sufrimiento de todos los seres humanos. Que cuando tú y yo sufrimos, cuando algo duele dentro de nosotros, Jesús, la Trinidad, el Padre, no solamente conocen nuestro dolor, porque todos lo conocen, no, lo recuerdan en sí mismo. En otras palabras, Jesús sabe lo que se siente, lo que tú sientes. Jesús sabe literalmente lo que siente una persona abandonada, lo que pierde una persona traicionada, lo que siente una persona que se burlan de ella. Jesús sabe exactamente ese dolor. Y déjame cambiarle un poquito al versículo para terminar esta plática. Me tomé esa libertad de cambiarle un poco al pasaje. Jesús puso su tienda entre nosotros y nunca
Nunca la levantó. Por eso la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. A veces estos pasajes, ¿verdad?, se nos escapan, no los captamos. Pero Jesús decidió ser como uno de nosotros y lo va a hacer por siempre, por la eternidad. Es su compromiso de no abandonarnos, de no dejarnos. Por eso Jesús puede decir, ¿verdad? No los voy a dejar, no los voy a abandonar. A veces tú y yo pensamos que esa promesa de Jesús son solo palabras. No, la razón, ¿verdad?, que podemos saber que esas verdades tienen un poder increíble es porque Jesús mismo se hizo hombre y no ha dejado de ser hombre. Esa es la realidad de quién es Jesús y que esa Navidad tú y yo podamos abrazar esta realidad con todo nuestro corazón. Que Jesús puso su tienda entre nosotros y que nunca la levantó, significa que Dios está aquí. Está comprometido con cada uno de nosotros, está comprometido con la humanidad entera, sí, pero está comprometido contigo también. A sacarte adelante, a ayudarte, a moldearte a su imagen, a transformarte día a día. Eso es lo que significa que Jesús es hombre, es humano. Así que quiero animarte, quiero terminar con esto. No vivamos, ¿verdad?, esperando irnos al cielo solamente, pensando que esa es la meta de nuestra fe, salvarnos del infierno e irnos al cielo. Vivamos y movámonos en la realidad de que Jesús es como uno de nosotros, decidió hacerse como uno de nosotros. Vivamos aquí en la tierra encarnando el amor de Dios. Y puede ser tan sencillo como este video que vimos de llevar regalos a niños en Agua Prieta. Puede ser tan sencillo como eso, donde en un día, niños que no se lo esperaban, niños que tal vez sus familias no iban a tener cómo comprarles un regalo, alguien los sorprende. Alguien los sorprende con un acto de amor, con un acto de generosidad, sin pedir nada a cambio, sin hacerles ninguna pregunta, simplemente diciéndoles, aquí estamos y queremos darte esto. Y esa es la manera en que tú y yo, de esas y muchas más, ¿verdad?, las que tú y yo compartimos y extendemos el amor de Jesús en la tierra. Y recuerda, ¿verdad?, nuestra humanidad es valiosa delante de Dios. El mundo que tenemos, la tierra en la que vivimos, al igual que nuestro cuerpo, va a ser transformada cuando Cristo regrese, pero seguirá siendo la tierra, así como nuestro cuerpo seguirá siendo nuestro cuerpo. Así como el cuerpo de Cristo mantenía las cicatrices de la cruz, tú y yo vamos a poder recordar nuestra vida humana, nuestra vida en la tierra antes de Cristo, y vamos a poder regocijarnos en la redención que Jesús hizo en nuestras vidas. Y así como Él es ese varón perfecto, la estatura de Cristo es ese varón perfecto, es a donde tú y yo vamos. Es el camino que Dios ha marcado para nosotros. Yo sé que se requiere fe para eso, especialmente cuando nos conocemos, cuando vemos nuestros errores, nuestras deficiencias, nuestras fallas mentales, como quieras llamarle, ¿verdad? Nos cuesta, pero somos llamados a creer. Y la palabra, como la del día de hoy, si tan solo le das un campito en tu corazón, si tan solo le abres el lugar de tu corazón, va a encarnarse en ti, va a dar fruto en ti y te va a guiar día con día.